no son de rutina. ¿Ah? En el paciente ASA1, el paciente sano, con una cirugía categoría 1, o sea, una cirugía poco invasiva, no están indicados los test de laboratorio como rutina previa. En el paciente con categoría de cirugía 2, donde, por ejemplo, los pacientes que ingresan en esta categoría, entre otros, los pacientes anticoagulados o los pacientes que toman medicación antiagregante, en ASA2 está indicado la solicitud de hemograma completo de clase sanguínea y de la química sanguínea dependiendo la patología o la condición que el individuo porte. ¿Verdad? Por ejemplo, un paciente renal compensado ingresa en esta categoría, pero se debe solicitar la química sanguínea, es un elemento determinante para conocer el estado de la función renal de ese paciente. ¿Y por qué es importante eso para nosotros? En varios sentidos. Por la tendencia al sangrado, por el retraso de la cicatrización, por la tendencia de las infecciones aumentada y por la metabolización de los fármacos. ¿Ah? Por otro lado, el ASA2, categoría quirúrgica 2, en general se solicita química sanguínea. ¿Ah? En pacientes de categoría 3 o 4 quirúrgica, indicado siempre hemograma, química sanguínea y además la interconsulta. ¿Ah? O sea, si la intervención es una intervención de cirugía oral, de cirugía mayor, maxilofacial mayor, ¿no? Independientemente del estado general del individuo, se debe siempre hacer la interconsulta. Ante la duda, en cualquier condición que implique un riesgo, se debe siempre hacer la interconsulta con el médico. Una cosa importante, en cualquier paciente, nosotros, lo que el médico dicta en cuanto al manejo de ese paciente desde el punto de vista médico, de la medicación o de los tratamientos médicos que recibe, nosotros jamás lo cambiamos. Si el paciente está tomando anticoagulantes, por ejemplo, jamás nosotros vamos a cambiar la pauta anticoagulante. Podemos, en todo caso, solicitar al médico si nos puede modificar la pauta temporalmente en función del riesgo de sangrado por el procedimiento que nosotros vamos a realizar, por ejemplo. ¿Ah? Pero el odontólogo jamás por decisión propia y por iniciativa propia debe modificar la pauta medicamentosa que el paciente está recibiendo. ¿Ah? Otro elemento, las indicaciones relacionadas a los exámenes de laboratorio, independientemente de la edad del paciente y del tipo de anestesia. El hemograma, siempre solicitarlo, o es conveniente solicitarlo, en casos de infección reciente, en pacientes inmunocomprometidos, es fundamental, en pacientes con historias de cáncer, de fiebre, en pacientes que toman medicación anticoagulante, en casos de anemia y en historial de sangrado, aunque no sea de la cavidad oral. Muchas veces, en algunos individuos que portan alguna alteración de la hemostasis, el primer episodio se manifiesta a veces tras un tratamiento odontológico invasivo, fundamentalmente alguna extracción dental. ¿Ah? El recuento plaquetario es otro elemento importante para conocer, sobre todo frente a historial de sangrado, trombopatías, en pacientes esplenectomizados, donde se les removió el vaso. El vaso no solo es un elemento de defensa importante, sino que además es un reservorio plaquetario muy importante. Entonces, cuando se extrae el vaso, ese individuo queda más susceptible a la infección y puede quedar más susceptible al sangrado. ¿Ah? Muchas veces hay pacientes que se les esplenectomiza para lograr mayor disponibilidad en sangre de determinados factores de la coagulación y también de un recuento plaquetario mayor. ¿No? Porque el vaso es un elemento regulador muy importante del recuento plaquetario en sangre. La presencia de enfermedad hepática, pero fundamentalmente en enfermedad hepática avanzada. ¿Sí? Para que la enfermedad hepática afecte la coagulación de forma definitiva o la metabolización de fármacos en forma importante,
fundamentalmente lo que nosotros manejamos más comúnmente, que es la anestesia local, los anestésicos locales, o la indicación de antibióticos, analgésicos, que casi todo se metaboliza en mayor o menor medida en el hígado. Para que la enfermedad hepática sea un elemento, un factor decisivo, el individuo tiene que estar prácticamente en etapa de cirrosis terminal. Si no, en general, con la farmacología que utilizamos habitualmente los odontólogos, pueden emplearse en dosis controladas de fármacos en el paciente hepático, el paciente con hepatitis o con cirrosis hepática, siempre y cuando no sea ya en etapa terminal. ¿No? Por otro lado, las enfermedades autoinmunes, hay una verdadera epidemia en Uruguay desde hace ya unos años de pacientes con todo tipo de enfermedad autoinmune. Y no solo por la enfermedad en sí misma es importante conocerlas, porque la evolución de muchas enfermedades autoinmunes termina afectando el riñón, como el lupus eritematoso, o desarrollan lesiones valvulares, articulares, anemia, tendencia al sangrado, etc. No solo por la enfermedad, sino por los tratamientos que reciben. La enorme mayoría de los pacientes con enfermedades autoinmunes reciben tratamientos con corticoides y con inmunosupresores. Y eso es importante a la hora de la cirugía, conocer el estado inmunológico, el recuento de la serie blanca, previo a un procedimiento invasivo, ¿tá? Por la eventual mayor predisposición a la infección, por un lado, aunque es rara, y por otro lado, cuando por las alteraciones celulares que se producen en muchas enfermedades autoinmunes, puede en algunos casos tener una tendencia un poquito mayor al sangrado, en algunas enfermedades autoinmunes, que no son las más relevantes. ¿Ah? La química sanguínea es importante también conocerla en estado de detección, en los tratamientos con corticoterapia, no solo en enfermedades autoinmunes, sino también mucho en los individuos trasplantados. ¿Ah? Conocer el uso de diuréticos, el uso de digitálicos en pacientes con enfermedad cardiovascular, conocer el grado de insuficiencia renal en los pacientes con patología renal. No es lo mismo tratar a un enfermo en primeras etapas de insuficiencia renal que tratarlo cuando ya está sometido a hemodiálisis, ¿no? El paciente diabético es todo un capítulo muy importante dentro de la cirugía bucal, el manejo del paciente diabético, que es un manejo difícil, es un paciente complicado de manejar, por las múltiples puntas que tiene la diabetes en sí misma y las repercusiones orgánicas que genera y el condicionamiento de los procedimientos quirúrgicos en función del estado del paciente. ¿Tá? En el diabético se debe conocer siempre la glucosa en sangre. La glucosa en sangre, el valor promedio en un individuo sano es de 0,7 a 1 gramo por litro de sangre. ¿Tá? Eso permanentemente está en cambio, en estudio permanente. Y otra prueba muy importante, hay muchas pruebas que se solicitan en el paciente diabético. Otra prueba muy importante es la hemoglobina glicosilada. Ustedes saben que la glucosa es un elemento energético fundamental para la mayoría de las células. ¿Ah? Y la glucosa particularmente tiene una gran apetencia por la hemoglobina. De modo que existe una prueba llamada hemoglobina glicosilada, que lo que mide es la concentración de glucosa dentro del glóbulo rojo y por lo tanto acompaña al glóbulo rojo en toda su vida media. La vida media del glóbulo rojo son 120 días, o sea, aproximadamente 3 meses. Por lo tanto, cuando ustedes solicitan la prueba de hemoglobina glicosilada, no se emplea para diagnóstico de diabetes, sino para el seguimiento del diabético. ¿Cómo está? ¿Si respetó la pauta de tratamiento o no? Y como es una imagen de lo que pasó en los últimos 3 meses, si en la última semana el individuo se equilibró, se cuidó y equilibró el valor de glucosa en sangre, la hemoglobina glicosilada lo delata si en tiempo anterior, en los últimos 3 meses, no se portó bien. ¿Ah?
Otro elemento importante son las terapias con corticoides, como ya dijimos. La enfermedad pancreática independiente de la diabetes, que es rara, y las enfermedades adrenales, ¿no? de las glándulas suprarrenales, que las que son de base en sí, como el Addison o el Cushing, son extremadamente raras. Indudablemente, la mayoría de los pacientes con enfermedad adrenal son secundarios al tratamiento con corticoides y la supresión que produce de la secreción orgánica normal, ¿no? Las indicaciones de test laboratorio, fundamentalmente en cirugía bucal, tal vez son todos los exámenes importantes, pero entre los más importantes son todos los exámenes relativos al sangrado, ¿no? El tipo de protrombina, el APTT, antes llamado KPTT, que mide la vía final común de la coagulación y la coagulación intrínseca, de acuerdo a la vieja teoría bioquímica de la coagulación. El tiempo de sangría, el tiempo de sangrado, que normalmente es de 3 a 5 o 6 minutos, pero se pueden llegar a ver sangrados importantes cuando hay alteración de tiempo de sangría, cuando el mismo es superior a los 20 minutos. O sea, hay un rango muy importante en el cual se puede actuar, ¿no? Por supuesto, ligado a esto, los desórdenes de sangrado, las coagulopatías, sobre todo las congénitas, la ictericia, la insuficiencia renal crónica, el alcoholismo, la enfermedad hepática, la evidencia de púrpura o sospecha de mismo a través de la formación de petequías, la historia de accidente vascular encefálico y sobre todo la medicación anticoagulante, especialmente con la warfarina, que se mide su actividad a través de una prueba llamada INR, que es una modificación del tiempo de protrombina, con un cálculo, se lleva a un índice, se calcula un índice se creó para unificar criterios entre Europa y Estados Unidos, cuando al utilizar muestras testigo en la prueba de laboratorio diferentes, daban valores muy diferentes en un lado y otro, y eso llevó a accidentes mortales, por exceso o por falta de anticoagulación. Para unificar criterios se emplea el INR, pero es aplicable solamente a la warfarina, al choice, ¿no? Que tiene muchas fluctuaciones, como van a ver. Por otro lado, el medido de la valoración de la función hepática, fundamentalmente asociados a la sospecha de desnutrición, enfermedad hepática y hepatitis, enfermedad pancreática, historia de cáncer, alcoholismo, etc. ¿Cuándo solicitar la interconsulta? Fundamentalmente frente a casos de enfermedad cardíaca es imprescindible. Cuando hay dolor torácico o antecedentes, ni hablar. Hoy se le asigna mucha importancia a esto, a los pacientes, a las personas con obesidad mórbida, como parte del llamado síndrome metabólico, ¿ah? Que van a ver en algunos libros lo que es y la importancia que tiene para llegar a diabetes o enfermedad cardiovascular, ¿ah? El historial de accidente vascular encefálico, el infarto reciente de miocardio es un motivo de interconsulta, el paciente con angina inestable, en la presencia de arritmias y enfermedad valvular, y por último, el EPOC, ¿ah? Que hoy hay mucha gente con esta condición. ¿Qué hacer cuando hay alteraciones de la coagulación? Puede haber riesgo de trombosis, se indica cuando hay riesgo de trombosis para evitar un accidente vascular encefálico, en enfermedad coronaria, en casos de fibrilación, en casos de trombosis venosa profunda, en casos de reemplazo valvular por válvulas mecánicas, ¿no? En muchos pacientes oncológicos, y estas otras raras condiciones, que son el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, muy raro,
La coagulación intravascular diseminada, también muy rara porque cuando se produce prácticamente es mortal. Los déficits de proteína C reactiva, proteína S y antitrombina, también muy raras. Y la producción anormal de plasminógeno, ¿ah? Que aumenta la fibrinolisis, cuyas condiciones congénitas son extremadamente raras y no hay condiciones adquiridas que alteren la fibrinolisis. La importancia de esto es que en la cavidad bucal está aumentada la fibrinolisis por la presencia de hormonas, de sustancias fibrinolíticas como parte de la saliva, ¿tá? Cuya función fisiológica aún se está estudiando, pero aumentan mucho en determinadas complicaciones, como en los casos de hemorragia y de alveolitis. ¿Cómo analizar el paciente que toma anticoagulantes o que está anticoagulado? A través del interrogatorio para conocer la medicación que recibe, ¿tá? Historial de determinadas vitaminas, ¿tá? Se toman vitaminas como arroz sin indicación médica, el uso de determinadas hierbas medicamentosas. Acá en nuestro país no es tan común en otras partes de acá de Sudamérica, pero es muy habitual, o era muy habitual, la ingesta de yuyos, la ingesta el consumo de yerba mate con el agregado de ginseng, ginkgo biloba y algunas otras hierbas medicinales que tienen efecto anticoagulante y antiagregante. Por sí mismas poco potente, pero si la persona no sabe de esto y está tomando algún tipo de medicación anticoagulante o antiagregante, o simplemente está medicada con antiinflamatorios no esteroideos, aunque no tengan un gran potencial antiagregante, se potencian con la toma de estas hierbas medicinales, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta en el momento de considerar la cirugía, también considerar el sitio quirúrgico donde se va a operar, la presencia de lesiones muy vascularizadas. El territorio oral es una de las áreas más vascularizadas en todo el organismo, ¿ah? Por lo tanto, las heridas sangran en boca. El sangrado en boca es importante, y siempre que ustedes vean individuos con alguna de estas condiciones que predisponen al sangrado, la medicación o la condición previa que el paciente trae, si tiene una alteración congénita de la hemostasis, predispone al sangrado, pero no lo causa en sí mismo. Siempre en la cavidad bucal hay un factor local que lo desencadena, que después se potencia con otros elementos generales, con otras condiciones sistémicas que el paciente pueda tener, de acuerdo. Pero siempre hay un elemento local, una herida local, que inicia el sangrado, ¿no? Así, por ejemplo, en el caso del choice, de la warfarina, la warfarina actúa inhibiendo el ciclo de óxido-reducción de los factores de la coagulación que se forman en el hígado, que se forman casi todos en el hígado, pero hay 4 que dependen de la vitamina K para su formación, que son el factor 2, protrombina, el factor 7, proconvertina, el factor 9, como globulina antihemofilia B, y el factor 10, Stuart Power. ¿Tá? Todos esos factores dependen de la vitamina K. Y la warfarina inhibe la actividad de la vitamina K. ¿Tá? Y tiene un tiempo de acción de 2 a 5 días. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué importancia clínica tiene para nosotros esto, el tiempo de acción de la warfarina? Que es una medicación, como tantos, de estrecho margen terapéutico. Si ustedes al médico le piden si nos puede suspender el choice por unos días para hacer una exodoncia y disminuir el riesgo de sangrado, están aumentando el riesgo de trombosis en ese paciente porque por algo está recibiendo la warfarina. Y es una medicación de estrecho margen terapéutico. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se reinstaura el medicamento, le lleva 2 o 3 días al médico volver a equilibrar, a volver a lograr la acción y el grado de actividad previa que tenía esa medicación. ¿Ah? Por lo cual hoy la tendencia actual reinante en el mundo de hace unos cuantos años es a no modificar
la pauta de la warfarina previo a procedimientos de cirugía oral menor. ¿Ah? Medido a través del INR. El INR, el valor absoluto que se establece de forma arbitraria para una persona sana es 1. Para poder actuar en cirugía oral, lo ideal es que se ubique entre 2 y 3. ¿Ah? Se acepta hasta 4 de valor para poder actuar. Y algunos autores aceptan incluso un valor todavía superior. Pero como valor de seguridad, sobre todo cuando se está iniciando la experiencia con el mismo, es entre 2 y 3. ¿Ah? Con medidas, siempre que se adopten medidas locales para controlar el sangrado. ¿Ah? Ya sea sutura, relleno alveolar con hemostáticos locales, etcétera, 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 etcétera. ¿Ah? Bien, en los pacientes con terapia antiplaquetaria, el riesgo es aún menor que en los pacientes que reciben anticoagulantes. Es decir, es casi anecdótico. ¿Existe el riesgo? Sí, existe el riesgo de sangrado, pero es un riesgo muy menor. ¿Ah? Igual hay que tenerlo en cuenta y hay que tomar siempre las medidas locales para darle estabilidad al coágulo. ¿Ah? Por ejemplo, en pacientes con riesgo de infarto de miocardio o infarto reciente, generalmente lo primero que indica el médico, el cardiólogo, es ácido acetilsalicílico, porque es más controlable en sus dosis inicialmente, en los primeros meses, en los primeros 6 meses que ese paciente está en riesgo de hacer otro infarto. El ácido salicílico es más manejable la dosis que con los anticoagulantes. Después que se estabilizó, ahí sí agregan los anticoagulantes en muchos casos, no en todos. ¿No? ¿Qué conducta adoptar en esos casos? El ácido acetilsalicílico puede continuarse para procedimientos de rutina. ¿No? No es necesario suspenderlo. Antiguamente había toda una escuela que ustedes pueden leer, por ejemplo, en Calle Escoda, que es un libro viejo, de suspenderlo en casos de urgencia 4 o 5 días antes y en caso ideal suspenderlo 10 días antes del procedimiento porque es la vida media de la plaqueta. ¿No? Eso se vio que no es así y que no es necesario suspender la administración de aspirina y de otros antiagregantes que tienen menos potencia que la aspirina, aunque se sumen a la misma. No es necesario modificar la pauta previo a procedimiento de cirugía oral menor. ¿Tá? Se hace igualmente en interconsulta con el médico, se hace. Y otra cosa importante, hay que terminar con eso que vemos todos los años permanentemente, incluso en colegas egresados, de que realizan una nota de consulta al médico y le piden autorización para el procedimiento. El médico no autoriza, el médico les informa del estado en el que está ese paciente. Quienes tomamos la decisión, en última instancia, de actuar o postergar el procedimiento, posponer el procedimiento, hasta tener el paciente en mejores condiciones, somos nosotros. Es el odontólogo o el cirujano oral o bucomaxilofacial el que toma la decisión final en función de lo que vamos a realizar nosotros. ¿No? La conducta. En exodoncias simples pueden ser realizadas y manejadas solo con medidas locales sin cesar la medicación anticoagulante, porque es mucho mayor el riesgo para el paciente de suspender la medicación, ¿no?, al riesgo eventual de un sangrado importante post-exodoncia, por ejemplo. ¿No? Siempre y cuando se controle el sangrado a nivel local, con medidas locales, que siempre hay medidas que se pueden adoptar. ¿No? Aún en los centros peor equipados, siempre hay algo con lo que podemos controlar el sangrado. ¿No? De modo que la terapia con la warfarina no debe ser discontinuada para pacientes con cirugía intraocular de rutina con un INR de hasta 4. ¿Tá? Lo que puede limitar, sobre todo si no tienen experiencia, es el número de piezas.
Lo ideal es hacer de 2 en 2, pero dependiendo de la experiencia de cada profesional, a veces se extrae toda una hemiarcada o a veces se extrae solo una pieza. No se aten a esto. Es decir, si ustedes planean hacer 2 exodoncias en un paciente que está recibiendo warfarina, pero ya la primera exodoncia fue complicada, paran ahí, adoptan las medidas locales y realizan la otra exodoncia en otro momento, ¿no? Y rellenar el alvéolo siempre, en esos casos, con algún agente procoagulante que tengan disponible. Esponja de gelatina. En el mundo, el más utilizado hoy día, reflotado, porque se mejoró su fórmula, es la celulosa oxidada. Pero es imprescindible siempre, lo más posible, sobre todo en personas con alteraciones de la hemostasis, suturar las heridas. ¿tá? Aunque no logren un cierre hermético, aproximar los bordes de la herida para darle más estabilidad al coágulo es un elemento importante. ¿tá? La warfarina, el gran problema que tiene es que tiene muchas interacciones, tanto con medicamentos y más aún con los alimentos. ¿tá? Eso es lo que provoca distintas fluctuaciones y ha llevado a crear o a descubrimiento de otros anticoagulantes un poco más estables que la warfarina. La ventaja que tiene la warfarina sobre otros anticoagulantes es que hay mucha más experiencia con la misma y además tiene antídoto en caso de sangrado importante. Hay otros anticoagulantes como los inhibidores descubiertos hace pocos años, los inhibidores de la trombina o del factor 10 activado, que si bien son más estables que la warfarina, no tienen antídoto. ¿no? Acá lo tienen. Los nuevos anticoagulantes, que hoy se usan mucho, cada vez más, están los inhibidores orales del factor 2 activado, o sea, de la trombina o protrombina, los inhibidores orales del factor 10 activado, como el rivaroxaban, el Xarelto, ¿no? que inhiben la vía final común de la vieja teoría de la cascada de la coagulación, pero surgieron a partir de la nueva teoría de la coagulación. Hay una teoría nueva llamada modelo celular que centraliza el proceso de hemostasis en el rol de la plaqueta. ¿no? Y esa plaqueta que actúa aglutinando factores de la coagulación a su alrededor, un factor en el cual resaltaron nuevamente su importancia es el factor 10, el factor Stuart Power. Y a partir de esa nueva teoría es que aparecieron en el mercado estos nuevos tipos de anticoagulantes que intentan sustituir a la warfarina, aunque todavía no han logrado sustituirla en todas las situaciones. ¿no? Hay una serie de diferencias en el tipo de sangrado que se producen según sea de origen plaquetario o vascular, o sea, de la primera etapa de la hemostasis, o según sea de la coagulación propiamente dicha. ¿tá? En general, el sangrado de las primeras etapas de la hemostasis, el sangrado vasculoplaquetario, es más persistente, ¿no? Pero una vez que lo cohibieron, difícilmente se reactiva. En tanto, cuando está alterada la coagulación, el sangrado tiende a ser más tardío. ¿tá? Se forma un coágulo inicial, pero ese coágulo no tiene estabilidad y en los días sucesivos, a veces hasta 5, 10, 7 o más días después del procedimiento, el paciente vuelve a sangrar. ¿tá? Hay enfermedades que producen por sí defectos plaquetarios. La mayoría de enfermedades, las más importantes son enfermedades congénitas, que son extremadamente raras y muchas veces de base requieren un manejo especial por parte del paciente con determinados medicamentos y con sustitutos del elemento sanguíneo que está faltante. ¿tá? Por ejemplo, la tromboastenia, que son defectos en la agregación y en la adhesión plaquetaria, cuando son congénitos, muchas veces llevan a que, previo a un procedimiento quirúrgico, además de la medicación que
se le administra al paciente, reciben transfusiones de plaquetas. ¿Ah? Hay defectos plaquetarios que son secundarios al VIH, prácticamente hoy ya no se ven, y más que al VIH, en algunos casos, hasta hace 15 años atrás se veían algunos episodios de sangrado debidos a la anemia secundaria que acompaña a la enfermedad y a algunos tipos de antirretrovirales empleados en el tratamiento de la enfermedad que ya hoy día están superados. ¿Tá? Hay una tendencia al sangrado en algunos síndromes mielodisplásicos, como el mieloma múltiple, que es el más frecuente, produce sangrados importantes por falta de plaquetas, que en general son controlables con medidas locales. No van a haber un sangrado en ninguno de estos casos, de esos sangrados tipo canilla, que el paciente sangra, es sangrado intenso, eso lo pueden llegar a ver en estos mismos individuos, no sé, en un accidente de tránsito, por ejemplo, pero difícilmente lo vean consecutivos a un procedimiento de cirugía oral menor o por la punción anestésica. Es decir, ¿pueden llegar a verlo? Sí, pueden llegar a verlo, pero más que nada, más que la intensidad, lo que tienen de particular todos estos sangrados es que son más persistentes. ¿Ah? Entonces, el individuo puede llegar a perder importantes cantidades de sangre, pero al cabo de mucho tiempo. Generalmente en estos pacientes, en enfermos Wolfram, en los hemofílicos, ¿ah? Se ven sangrados, son pacientes muy temerosos del sangrado, pero raramente son mortales, ¿ah? Hoy día. Los que más se ven son vinculados a medicación anticoagulante y agentes trombolíticos. ¿Ah? Hay una tendencia mayor al sangrado en los pacientes con insuficiencia renal crónica por el cúmulo de agentes tóxicos nitrogenados en la sangre, por la urea, la uremia en sangre. Entre las alteraciones metabólicas que produce alteraciones en hemostasis, fundamentalmente alteraciones plaquetarias. Cuando el individuo se somete a hemodiálisis, esas alteraciones desaparecen, pero pueden aparecer otras alteraciones debidas a la anticoagulación con heparina que se le realiza a los pacientes que son sometidos a hemodiálisis durante la diálisis para que la sangre no se coagule dentro de la máquina. ¿Ah? Y eso hay que tenerlo en consideración al elegir el momento para tratar al paciente con insuficiencia renal crónica. ¿Ah? Bien, en los déficits de vitamina K van a afectar a los anticoagulantes, puede haber alteraciones por falta de absorción de la vitamina K, en casos de ictericia, en enfermedad hepática severa, donde aunque disponga de vitamina K, no la utiliza. ¿Ah? Y puede ser destruida la flora bacteriana que produce vitamina K a nivel intestinal por una antibioterapia de amplio espectro por tiempo prolongado, aunque hoy día es raro. ¿No? Bien, y hay muchos agentes hemostáticos para proveer hemostasis adicional, para darle estabilidad. En una época fueron muy criticados porque se consideraba que actuaban como cuerpo extraño dentro del alvéolo y que con frecuencia se infectaban secundariamente. En 50 años de uso, se sabe actualmente que la infección secundaria de esos agentes es menos del 2%, siempre y cuando se utilicen de forma adecuada. ¿Qué es utilizarlos en forma adecuada? Que cuando ustedes extraen una pieza dental y quieren rellenar el alvéolo con algún tipo de agente reabsorbible, como el colágeno, la esponja de gelatina o la celulosa, por ejemplo, deben rellenar solo un tercio del defecto, del volumen del defecto, y suturar esa herida, ya que todos esos agentes aumentan de volumen en presencia de agua, se hinchan, aumentan entre 30 y 50 veces. Si rellenan todo el alvéolo, el material va a tender a salirse del alvéolo. Entonces el secreto está en utilizarlos bien. Obviamente que el mejor tapón siempre es el coágulo, pero estamos hablando de
en personas que tienen una tendencia mayor al sangrado. Entonces, valorando la relación costo-beneficio, es conveniente muchas veces colocar algún tipo de agente que le dé mayor estabilidad a ese producto. En la enfermedad hepática, como les dije hace un rato, van a haber problemas reales, serios, de sangrado en enfermos hepáticos con enfermedad terminal, o sea, que ya están en etapa de cirrosis, que son candidatos a trasplante de hígado. En esos realmente sí, el manejo del sangrado es difícil, ¿no? Pero no son la mayoría. Entonces, en el enfermo hepático tienen que tener en cuenta que hay alteraciones de la homeostasis, hay alteraciones metabólicas, hay alteraciones de la homeostasis de la glucosa por la funcionalidad y todo lo que es el metabolismo del glucógeno a nivel hepático, hay alteraciones en la síntesis de proteínas, hay alteraciones en la metabolización de las drogas, por lo tanto hay alteraciones en la coagulación por falta de factores de la coagulación, y hay alteraciones en las defensas, indirectamente, ¿no? El más frecuente es la hepatitis que se da consecuencia del alcoholismo prolongado, ¿no? Que trae coagulopatía, trombocitopenia, tienen tendencia a sangrar. Hay alteraciones metabólicas por la toxicidad de algunos fármacos, sobre todo de algunos AINES, como el paracetamol, el acetaminofén. El paracetamol es uno de los AINES más utilizados y más recomendados porque de los más seguros. Sin embargo, casualmente, en los pacientes con patología hepática no es el más recomendado, ¿verdad? Y recuerden que cuando está alterado el metabolismo hepático, se retarda el metabolismo de la mayoría de las drogas. Por eso que en el caso de los anestésicos locales, hay varios tratados que recomiendan utilizar, más que la lidocaína, algún tipo de anestésico local que no se metabolice tanto en el hígado. El único que se dispone actualmente en nuestro mercado que tiene esa particularidad de metabolizarse el 95% en el plasma y solo un 5% en el hígado es la articaína, pese a todos los riesgos y críticas que se le hace a la articaína por sus efectos, sobre todo a nivel de la fibra nerviosa, ¿no? Por lo tanto, en la enfermedad hepática hay tendencia al sangrado por falta de estos factores. Puede llegar a ser la encefalopatía hepática, sí, en etapas muy terminales, ¿no? Y por supuesto se manifiesta siempre con edema, ascitis, retención de sodio, hipocalemia, hipocalcemia, hipoalbuminemia, hipoglicemia, ¿no? O sea, se altera todo el metabolismo. Influye en las defensas y aumenta el riesgo de infecciones, porque además muchas veces el enfermo hepático, sobre todo el alcoholista, se asocia muchas veces a malnutrición, porque prioriza, al igual que el consumidor de drogas de abuso, el obtener el alcohol de algún modo, ¿no? Y dejar de lado la nutrición normal que debería realizar. El diabético. El paciente diabético es uno de los capítulos más importantes en lo que es evaluación de riesgo en cirugía dental-alveolar, ¿no? Clásicamente se han definido dos tipos de paciente diabético, ¿no? El tipo 1, el paciente joven, insulino dependiente, y el tipo 2, que se da en individuos ya de mediana edad, de 40 o 50 años o más, el no insulino requiriente o no insulino dependiente. Puede ser, a su vez, secundaria a drogas como corticoides, beta bloqueantes, diuréticos, algunos retrovirales que se usan para tratamiento del VIH, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay todo un grupo nuevo definido de pacientes diabéticos que secundarios a determinadas alteraciones genéticas en pacientes jóvenes, pero que manifiestan, en pacientes jóvenes, pero que manifiestan, se manifiestan como diabético tipo 2, teniendo características clínicas de diabetes tipo 1.
¿tá? Lo que van a leer en algunos libros como grupos MODI, que es una sigla en inglés. ¿Tá? También hay todo un grupo de pacientes, pocos, secundarios a otros desórdenes endocrinos, ¿no? Como la acromegalia, el síndrome de Cushing, la enfermedad pancreática, la enfermedad tiroidea, ¿no? Pero son raros, ¿no? Incluso la diabetes gestacional, que usualmente se da en mujeres en embarazadas con tendencia al tipo 2 de diabetes, ¿no? Eh, puede pasar. Siempre se dice que en el caso de la mujer, el embarazo es la mejor medida de cómo está el estado de salud general de esa mujer, ¿no? Y que si hay tendencia ya de por sí orgánica, genética, una predisposición previa a desarrollar diabetes, existe una alta probabilidad de que una diabetes que se manifiesta durante la gestación, durante el embarazo, posteriormente persista y se transforme esa mujer en diabética tipo 2, ¿no? Hay una serie de cambios que se dan producto de la hiperglicemia, ¿verdad? Que son la respuesta al estrés alterada, ¿no? La mayor sensibilidad a los adrenérgicos, eh, la actividad desbalanceada de determinadas hormonas, el glucagón que equilibra la acción de la insulina, y el cortisol que trae alteraciones secundarias que conducen a otros tipos de diabetes, ¿no? Alteraciones en la hormona de crecimiento, que estimula la gluconeogénesis y la glucogenólisis, ¿no? Hay además características de los diabéticos como son la pobre respuesta inflamatoria, la inhibición de la respuesta inmunológica, de la inhibición de la actividad de los macrófagos, la inhibición de la angiogénesis, y eso lleva caracterizado por la macro y la microangiopatía, que no se sabe si es causa o consecuencia de la enfermedad, pero que conducen a menor aporte sanguíneo. Hay hipoxia de los tejidos, es típico del diabético, y eso retrasa la respuesta inmune, pero retrasa la curación de las heridas, ¿no? Y hay un elemento muy importante para nosotros los odontólogos en relación al diabético, y es la asociación con enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal se considera actualmente un predictor de la evolución del enfermo diabético, ¿no? Un paciente en los que antes mal llamados prediabéticos, cuando había alteraciones borderline de intolerancia a la glucosa o o de intolerancia a la insulina o de resistencia a la insulina, cuando da, en las personas que dan valores limítrofes, la glicemia, que van camino a transformarse en diabéticos, si además tienen enfermedad periodontal, es muy probable que en un futuro se transformen en diabéticos, ¿no? Por lo tanto, y además en cirugía se ve que tienen un aumento del riesgo de tendencia a la infección postoperatoria. ¿Eso es indicador de por sí de profilaxis antibiótica? No, no en todos los casos, ¿no? ¿Ah? Acá tiene algunas características. La diabetes tipo 1 juvenil se da en el 5 a 10% de los casos. Es un paciente de difícil manejo porque no se reconoce a sí mismo como enfermo. Quieren hacer la vida de una persona sana cuando en realidad no la pueden hacer. Y el régimen de vida para el diabético insulino dependiente es difícil, porque depende de la insulina de por vida, tiene que inyectársela diariamente, se absorbe enteramente la dosis ni bien se le inyecta, y tiene que tener un balance dietético muy estricto, ¿no? El diabético no insulino dependiente es más estable porque la enfermedad se desarrolla en la madurez, es el 90 o 95% de los pacientes, generalmente tiene como antecedente factor de resistencia a la insulina. O sea, segregan insulina, pero esa insulina no logra actuar, ¿tá? Y muy vinculado al estilo de vida, ¿no? A la obesidad, al síndrome metabólico,
al aumento del colesterol, al sedentarismo, ¿no? Siempre igual subyace una predisposición genética en la enfermedad, ¿no? A diferencia de la diabetes tipo 1, donde se la considera más una enfermedad autoinmune, ¿no? Y además, y por otro lado, la diabetes gestacional, que dependiendo mucho en qué etapa de la gestación se presente. Si se da en el segundo o tercer trimestre, es en la mayoría de los casos cuando se presenta. No es es más determinante, es más importante que cuando la paciente ya la sufría previamente, porque se puede manejar de otra forma, ¿no? Las complicaciones más severas de la diabetes son la hiperglicemia, que es con la que debuta muchas veces el paciente, sobre todo el paciente tipo 1, que es de instalación lenta, demora unos minutos en agravarse, y se corrige con la administración de insulina, pero no es la más frecuente. La crisis más importante que sufren los diabéticos es la hipoglicemia, que es lo que los puede llevar a la muerte, ¿no? Porque de instalación brusca, siempre por algún desbalance metabólico, por alguna comida que no realizaron, ¿no? ¿Y cómo se soluciona? En la urgencia se soluciona con la administración de glucosa por un lado, o de una bebida azucarada, y llamar inmediatamente a la emergencia móvil, ¿no? El odontólogo no está entrenado muchas veces para reconocer estas crisis, ¿no? Y hay alteraciones crónicas, como son las ya mencionadas alteraciones cardiovasculares. Hay una relación directa entre enfermedad cardiovascular, diabetes y enfermedad renal, ¿no? Entonces, a la larga, si mantienen controlada la enfermedad, pueden llevar una vida bastante normal. Cuando se descontrola la enfermedad es cuando empiezan los problemas cardiovasculares, los problemas renales, los problemas de retina y la neuropatía, que se da muy al final de la enfermedad. Pero sobre todo también la tendencia a las infecciones, ¿no? Se retroalimentan las infecciones con la diabetes y el agravamiento de la diabetes con las infecciones. Los pocos casos en lo personal que hemos visto de pacientes terminar en un CTI por una infección odontógena, generalmente a punto de partida de un tercer molar, los pocos casos que hemos visto, la mayoría eran diabéticos tipo 1 mal controlados o que niegan la enfermedad. Acá tienen las características del shock hipoglicémico y del hipoglicémico, ¿no? De cómo se manejan cada uno, de la sintomatología que da, ¿no? El hiperglicémico es el que se da sobre todo en el diabético tipo 1, joven, cuando se descubre la enfermedad. Muchas veces se descubre con una crisis de este tipo, ¿no? Con valores de glicemia que en ese momento están por arriba de 3. Una cosa importante, estadísticamente, la tendencia a la infección odontogénica aumenta a partir de valores de glicemia de 2,2, 2,22. Estadísticamente, eso es lo que afirman autores americanos muy importantes, ¿no? La profilaxis antibiótica, ¿está indicada siempre? No. ¿Está indicada de rutina? Solo debe ser considerada en situaciones donde la profilaxis antimicrobiana debería ser usada en no diabéticos, o sea, en presencia o sospecha de infección. Igualmente, todavía hoy, en libros recientes, en autores recientes, se acepta, si bien no hay ninguna prueba científica que pruebe su efectividad, que todavía se sigue empleando la profilaxis diabética en el paciente tipo 1 mal controlado, ¿ah? En caso que el procedimiento sea urgente. Si tiene que hacer una infección urgente porque está con una infección activa, muchas veces se hace esa profilaxis antibiótica, se hace la exodoncia y se deriva al paciente al médico para su control. Si no es urgente, siempre debe enviarse primero el paciente al diabetólogo para que controle su estado de valor de glicemia y luego se le recomienda para que lo tengamos que hacer nosotros. El enfermedad a lo largo de las condiciones que hemos mencionado. La presencia de la renal es determinante para determinar
el grado de patología renal que uno sufre, o el agravamiento de la enfermedad renal. No digo que una tasa de filtro regular de 90 mililitros por minuto al cabo de 3 meses puede tener seguramente una proteinuria que elimina la aumentada de las proteínas a sangre y una hematuria que se hace sangre sanguínea, que normalmente se hace algo de sangre. Cuando es visible puede haber una enfermedad de los niveles de 15-30 mililitros tienen síntomas de aumento de los en sangre. Hay una proteína que similar a la vida muscular permanentemente toda la vida, que es la creatinina, que cuando empieza a tener concentraciones muy bajas, porque permanentemente se tiene como proteína. Cuando esas concentraciones aumentan por encima de lo normal, es probable que haya una patología renal. Acá el creatinina elevada siempre, la creatinina elevada siempre, el potasio puede estar formarlo elevado por el nivel glicémico, aumenta los niveles de fosfatos, baja la nivel de calcio, por lo tanto, esto es lo que vemos en la reacción náusea y la hemoglobina baja. Y a todas las alteraciones que se dan en el óseo, en el espacio renal, que hay que siempre evaluarlas. Hay una serie de características con tendencia al grado un poquito más mayor, no mucho mayor, un poco más mayor. Anemia siempre presente, la anemia del paciente que está omnipresente. La anemia no es una enfermedad, es un síndrome. Se acompaña muchas condiciones. Hay diferencias en el función de los distintos con mayor sensibilidad de adhesión. Hay patologías cardiovasculares, la hipertensión arterial y la enfermedad renal, con tendencia a enfermedad cardiovascular grave. A nivel gastrointestinal, los primeros síntomas muchas veces pasan por anorexia, náuseas y vómitos, úlceras, sangrados. El paciente se siente débil, con astenia, no tiene ganas de hacer nada, dolor de cabeza, está confuso, hay disturbios visuales, disturbios sensoriales. Esto ya cuando la enfermedad está avanzada. Mucho antes de esto, normalmente el paciente ya consulta al médico y por algún examen de laboratorio va a saltar en la valoración de los exámenes de rutina de laboratorio. Siempre se mandan el examen de gases y el examen de azoemia, que es determinante para conocer la función renal del individuo. Hay alteración del metabolismo endocrino parecido al diabético. El diabético es el principal antecedente de los enfermos renales, es la diabetes previa en un 40% de los casos aproximadamente. Y manifiestan síntomas de nicturia, o sea, de orinar más en la noche, de poliuria, de glucosuria, aumento de la urea, creatinina, ácido úrico, disturbios electrolíticos, hiperparatiroidismo secundario, por la alteración de las paratiroides, y alteraciones en piel y mucosa con picazón, hiperpigmentación, sangrados, y el depósito de lo que llaman escarcha urémica. Idealmente, el día más apropiado para hacer un procedimiento quirúrgico en el enfermo renal sometido a diálisis, que la mayoría de los que vamos a ver, es al día siguiente, a las 24 horas de la diálisis, porque es el momento en que está más estable, más libre de toxinas su organismo, y que ya el efecto de la medicación que reciben, de la heparina, pues del anticoagulante, a las 6-8 horas ya hay un nivel muy bajo en sangre, y a las 24 horas ya prácticamente desapareció. O sea que es el mejor momento para tratarlo. Es muy importante el control de las infecciones, usar bajas dosis de medicamentos, la mayoría deben reducirse a la mitad, van a ver distintas escalas que hay en los libros, y otros directamente eliminarse. Muchos de los anestésicos locales deben reducirse a la mitad en el paciente renal.
La profilaxis antibiótica, bueno, en el paciente renal tratado con hemodiálisis y que cumple con su tratamiento, la vieja escuela clásica indicaba profilaxis antibiótica. Hoy día ya es un tema cuando menos discutible. No se hace sistemáticamente y van a ver muchos textos que si el paciente está dializado y está estable, para procedimientos de cirugía oral menor, como es una exodoncia, por ejemplo, muchas veces, en muchos casos, ya no se indica profilaxis antibiótica, ¿no? Para el dolor, el mejor tolerado es el paracetamol, que hoy vimos que se deja de lado en el paciente hepático. Bueno, en el paciente renal es el analgésico mejor tolerado, ¿no? Contraindicado el flúor sistémico, el flúor vía oral, porque como el ion flúor puede alterar el metabolismo renal. Como todos los iones, como muchos iones, es un tóxico renal, ¿eh? Y evitar los protectores gástricos con magnesio, por lo mismo que el flúor, pero además porque interfieren en el procedimiento de hemodiálisis, ¿eh? Y es preferible siempre el empleo de anestésicos locales a otro tipo de sedación o anestesia en el paciente renal. No son buenos candidatos para la anestesia general. La anestesia general del paciente renal lleva a riesgo de vida. Las alteraciones cardiovasculares, todo un capítulo. En Uruguay, en nuestro medio, es muy frecuente tanto el paciente diabético como el individuo con enfermedad renal, con enfermedad cardiovascular, perdón. Hay más de un 30%, se estiman más de un 30% los pacientes con hipertensos que no son diagnosticados. Así como en el diabético se estima un 50% de personas sin diagnóstico, ¿ah? Y más de un 50% muchas veces no recibe un tratamiento adecuado o lo abandona. Siempre que hay una condición sistémica importante, hay un factor muy relevante, muy importante, que es que el paciente se adhiera al tratamiento, ¿tá? La adherencia del tratamiento pasa a ser un elemento muy importante, determinante, cada vez que se diagnostica al paciente con determinada condición. El cumplimiento de ese tratamiento es esencial para cómo le vaya en el resto de su vida, ¿tá? Cuando no se cumple es cuando empiezan las complicaciones. ¿Que es difícil llevar un control? Sí, es muy difícil. No es para cualquier individuo llevar un tratamiento de una condición crónica de por vida, ¿no? Hay factores de riesgo de enfermedad cardiovascular que son comunes a muchas enfermedades, como el sexo masculino, ya que los estrógenos protegen de los infartos a la mujer hasta la etapa de la menopausia, la raza, la presencia de diagnóstico previo de diabetes, otra enfermedad cardiovascular asociada, ¿no? El estilo de vida, el sedentarismo, la presencia de obesidad, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, la depresión, el estrés, son todos factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Y a eso habría que agregar la sepsis bucal, la patología periodontal. Los americanos lo consideran, algunos autores, la segunda causa de infarto, ¿no? Los valores de presión arterial siguen en los mismos parámetros ya desde hace varios años, ¿no? Hay distintas escuelas, hay distintas escalas, permanentemente cambia. Los remito al texto de Castellanos, que está la postura más actual al respecto, ¿no? En el hipertenso hay presencia siempre de algún órgano blanco que se afecta, ¿no? A la larga la retina, la neuropatía, ¿no? Hay enfermedades asociadas a la hipertensión como hipertrofia ventricular, angina, infarto. O sea, el paciente generalmente era hipertenso antes, pero puede no haberlo sido o no haberlo detectado y queda como hipertenso luego de haber sufrido una angina o de haber sufrido un infarto o de enfermedad arterial periférica. La medicación, hay muchos medicamentos que reciben el enfermo cardiovascular. Generalmente empieza con uno, ¿verdad? Generalmente el primero que le dan es este grupo de medicamentos.
los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿ah? O los diuréticos, y luego o bien se agrega uno o se sustituye la droga por otros en periodos de 1 a 3 meses promedio. Esto es responsabilidad del médico. Lo que nosotros tenemos que conocer son los efectos secundarios que estos medicamentos tienen y la interacción con la medicación que nosotros utilizamos, sobre todo los AINES y fundamentalmente los anestésicos locales y el contenido de vasoconstrictor. Hoy día, las contraindicaciones al uso de vasoconstrictores son todas, prácticamente todas relativas, ¿tá? Casi no existen contraindicaciones absolutas, siempre y cuando se empleen en dosis terapéuticas, con un máximo de 0,02 miligramos de adrenalina al 1 por mil. ¿Ah? El paciente hipertenso que no esté recibiendo tratamiento médico, como todo paciente, remitirlo al médico ante la sospecha para su control y su diagnóstico y su tratamiento. En pacientes hipertensos controlados es fundamental el control del dolor. Por eso la recomendación actual del empleo mayoritariamente, en la mayoría de los autores, de anestesia con vasoconstrictor con precaución y apelar siempre a la reducción del estrés. No está mal aprender a manejar bien los ansiolíticos, no estaría nada mal en el caso de los odontólogos que no sabemos manejar, ¿verdad? El uso adecuado de vasoconstrictores, el conocimiento de las interacciones farmacológicas con las drogas antihipertensivas. Por ejemplo, los beta bloqueantes, ¿ah? Fundamentalmente aquellos que son no cardioselectivos. ¿Ah? La mayoría de los hipertensos pueden recibir una dosis de 2 cartuchos de anestesia local al 2% con unos 100.000 de epinefrina, y si la concentración es de 1 en 200.000, pueden recibir hasta 4 tubos, lo cual es lo mismo o más que se da en individuos sanos. ¿Ah? Es preferible evitar el uso de norepinefrina, ya fue eliminada, ya no existe en los cartuchos de anestesia local. Sí existe aún la norepinefrina, pero tiende a dejarse de usar. Hoy ya casi no llega al mercado uruguayo, ¿no? Estos fármacos tienen más efectos sobre la presión arterial por estimulación de los receptores alfa, a diferencia de la adrenalina propiamente dicha, que al tener efectos sobre los receptores beta, sobre todo los receptores beta 2, tiene un efecto compensatorio del aumento de la frecuencia arterial y la frecuencia cardíaca, ¿no? Pues bien, factores de riesgo en la edad avanzada, más en hombres que en mujeres, antecedentes de cardiopatía isquémica, aumento de la cifra de colesterol, sobre todo el LDL, disminución de los valores de HDL, el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y el sedentarismo. Hay distintos tipos de cardiopatía isquémica, ¿no? El infarto, la más grave, la angina de pecho estable y la angina de pecho inestable. El manejo del paciente con cardiopatía isquémica. Bueno, hay primero que definir la oportunidad, en qué momento tratarlo. Lo clásico es evitar todo tratamiento invasivo dentro de los primeros 6 meses. Eso es lo clásico. Hoy ya existen autores que lo reducen a 3 meses si el paciente está estable y bien monitoreado, bien controlado. Y en forma ideal ya existen algunos autores americanos que hablan de que los protocolos deberían ser revisados y que al mes de haber sufrido una angina de pecho, si el paciente está estable, se lo atiende en medio hospitalario, monitoreado, sedado y bien controlado, en estrecha relación con el médico tratante, puede recibir procedimientos invasivos con anestesia local, con vasoconstrictor, en condiciones ideales, internado en medio hospitalario, aunque se lo atienda en forma ambulatoria, pero en un medio hospitalario. ¿Tá? Es determinante para ello el tipo de tratamiento que vamos a efectuar, como se incluía al principio, el empleo o no de anestesia con vasoconstrictor, pero es esencial el control del dolor, ¿ah? Ya que
es mucho más nocivo para ese paciente la adrenalina o la noradrenalina endógena que se segrega como consecuencia del dolor y el estrés que la que inyectamos nosotros en los tubos con los tubos de anestesia. El tiempo de tratamiento no es lo mismo un procedimiento que lleve media hora, un procedimiento que lleve 1 hora o 2. ¿Ah? Tener en cuenta la medicación concomitante que recibe ese paciente y su interacción con los fármacos que preparamos los odontólogos, y fundamentalmente también el manejo del estrés y el dolor, la sedación previa. ¿Ah? En los textos van a leer la sedación con óxido nitroso, pero eso no existe en nuestro medio, ni está autorizado para manejar por el odontólogo. Sí podemos emplear benzodiazepinas, ¿ah? Ansiolíticos, la noche previa y en la mañana previa al tratamiento. El paciente cardiovascular en general conviene siempre atenderlo a media mañana o primera hora de la tarde. ¿Ah? Y es una de las excepciones que se recomienda en la mayoría. En la mayoría de los individuos hoy día se recomienda atenderlos en posición yacente, acostados, en decúbito supino. El paciente con enfermedad cardiovascular es una de las pocas excepciones, porque tiene mayor tendencia a lo que se llama hipotensión ortostática. Entonces, se los atiende con el sillón reclinado, pero no horizontal. Afecciones respiratorias. El EPOC, cada vez más frecuentes. Son un grupo de afecciones frecuentes que conciernen a pacientes quirúrgicos de todas las edades y diagnósticos. Su etiología es múltiple y en caso de ser grave, aumenta mucho el riesgo quirúrgico. ¿Ah? Puede tener síntomas en forma de disnea, con tos o totalmente asintomáticos. Cuando son sintomáticos, conviene remitirlos al médico para su control. ¿Ah? Pueden existir procesos infecciosos agudos que se superpongan a la enfermedad crónica. Sufren de infecciones respiratorias con frecuencia los pacientes con EPOC. El riesgo principal se da con la anestesia general, no tanto con la anestesia local para su manejo. ¿Ah? Casi siempre tienen enfermedad pulmonar previa, son fumadores crónicos durante años, más de 20 cigarros por día, pueden ser asmáticos previos, sufrir bronquitis, y el problema principal de estos grupos de pacientes, sobre todo los que tienen antecedentes de asma, es que hay un grupo de ellos que reciben tratamiento con broncodilatadores, con corticoides, y esos pacientes hay un pequeño grupo de un 5 a 10% de los pacientes asmáticos y con EPOC que son alérgicos a los bisulfitos. Es de las pocas excepciones al uso de vasoconstrictores. Si tienen alergia comprobada a los bisulfitos, cosa excepcional, pero que en teoría se podría dar, habría que evitar los anestésicos locales con vasoconstrictor. ¿Ah? Generalmente además se asocian a otras enfermedades pulmonares y también a la presencia de obesidad. Edad avanzada. El individuo con edad avanzada, hay una serie de cambios en el organismo, tengan o no tengan enfermedad sistémica asociada. Hay cambios cardiovasculares, respiratorios, renales, hepáticos, o sea, el metabolismo está enlentecido, las defensas están disminuidas. El paciente de edad avanzada, más allá de los 65 o 70 años, se considera un inmunodeprimido, aunque no esté sufriendo en ese momento ninguna enfermedad. ¿Tá? Y como la metabolización de los fármacos está enlentecida, es conveniente reducir la dosis de fármacos. ¿Tá? Y que los procedimientos sean lo menos agresivos posible. Abuso de sustancias, cada vez más frecuente. ¿Tá? Los cocainómanos y los consumidores de pasta base, de crack, que son los que más vemos en nuestro medio, los más problemáticos. ¿Qué hace la cocaína? La cocaína bloquea la recaptación presináptica de la noradrenalina. La noradrenalina, además de ser un vasoconstrictor, es un potente neurotransmisor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se consume cocaína, llega un momento en que
al no producirse la recaptación de la noradrenalina sigue actuando, tanto a nivel cerebral como a nivel cardíaco. Ese es el rol estimulador que tiene la cocaína. ¿Ah? Por eso tiene efecto vasoconstrictor, de por sí. ¿Y cuál es el riesgo? Que cuando se pasan de dosis es cuando se produce el accidente mortal. ¿Ah? Porque aumenta mucho la demanda de oxígeno al miocardio. ¿Ah? Disminuye el aporte sanguíneo al miocardio por la vasoconstricción que provoca y aumenta notablemente la presión arterial. ¿Ah? Es directamente un cardiotóxico muy potente. Entonces, eso lleva a arritmia y muerte súbita, que es lo que se produce en los consumidores de cocaína. Yo no sé si ustedes han leído o han visto alguna vez cuando apareció esta droga, que no es un derivado, es un precursor, en todo caso, es la etapa previa a la producción, a la cocaína sintetizada, que es la pasta base de cocaína. Entre los múltiples agregados que tiene cafeína, que es un estimulador cardíaco. Se creía que iba a haber una verdadera epidemia en nuestro medio de muertes por la pasta base, y en la realidad es que no fue así. Pero como su efecto es tan corto, para no pasarse de dosis, hoy muchos consumidores la mezclan en los cigarrillos con marihuana para tener cierto efecto depresor y que la droga se incorpore más lentamente y el efecto sea un poquito más prolongado. ¿Ah? O sea, hasta el consumidor sabe hoy día eso. ¿Sí? Hay protocolos para el manejo de medicación crónica. Por un lado, los fármacos que deben ser suspendidos con antelación a la cirugía. ¿Ah? Y por otro lado, los fármacos que no deben ser suspendidos porque afectan mecanismos homeostáticos cardiovasculares, endocrinos y otros que son importantes para la vida del propio paciente. El odontólogo jamás suspende la medicación indicada por el médico. Jamás. Si la quiere suspender, que lo haga el médico, pero no nosotros. ¿Ah? Y hay fármacos cuya interrupción transitoria durante un periodo no prolongado no supone en principio un riesgo importante. Por ejemplo, el de algunos anticoagulantes. ¿Ah? Pero eso se debe hablar con el médico. ¿Ah? Y es el médico quien determina, en acuerdo con el odontólogo o en acuerdo con el cirujano oral, si se suspende la medicación, si se sustituye por otra, hasta luego del posoperatorio, generalmente 24 horas luego del posoperatorio, para reiniciar la medicación previa. En general, la tendencia actual en la mayoría de los fármacos es a no suspender ni modificar la pauta indicada por el médico. ¿No? Para concluir, lo importante es conocer siempre el estado general previo del paciente. ¿No? Evaluarlo ante la duda, interconsulta con el médico, no es un delito. No tenemos por qué conocer todas las medicaciones que hacen los medicamentos que toma el paciente. En esos casos nos auxiliamos con el farmanuario o mejor aún, hacemos la interconsulta con el médico tratante. ¿No? Eso es fundamental. La evaluación previa de todo paciente es fundamental antes de actuar y debe quedar siempre registrado en la historia. Y tener en cuenta siempre las interacciones, tener en cuenta que en biología, en medicina, no es una ciencia exacta, 2 más 2 no siempre suma 4, y hay una serie de imponderables trabajando en organismos biológicos que pueden alterar el curso de un tratamiento. ¿De acuerdo? La segunda parte se nos va a dar ahora el doctor Fego, además. Preguntas, si quieren hacerlas ahora, si no, al final del otro tema. Pero los remitimos a los libros de evaluación de riesgo. Hay algunos muy buenos para complementar este tema.